Muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a estar desarrollando nuestra clase sobre la biomecánica de la cadera. Las clases anteriores estuvimos hablando sobre las articulaciones y las biomecánicas del miembro superior y a partir de hoy iremos abordando todo lo que sería la parte inferior y por ende entonces vamos a comenzar por la articulación de la cadera. Y para ir adentrándonos un poquitito, vamos a ir conociendo qué es la cadera en sí, ¿verdad? La cadera es entonces una articulación proximal del miembro inferior, está situada en su raíz. Su función es la de orientar todo el miembro inferior en todas las direcciones del espacio, para lo cual posee tres ejes y tres grados de libertad. La articulación de la cadera es propiamente similar a la articulación del hombro. Vamos a estar abordando mucho sobre los movimientos que realiza también la cadera, que son muy similares a los movimientos que también realiza el hombro. En cuanto a la articulación en sí de la cadera, o la articulación coxofemoral, que también se lo llama de ese modo, se ponen en contacto el acetábulo, el coxal y la cabeza del fémur. Es una articulación esferoidea que permite grandes movimientos que están bastante restringidos y limitados a la extensión y a la flexión. Aquí tenemos una imagen que corrobora lo que sería la parte ligamentosa de esta articulación, ¿verdad? Tenemos aquí el ligamento iliofemoral, tenemos a una cápsula articular y tenemos al ligamento pudofemoral. Este sería el fémur. Entonces acá no se observa, pero por debajo de estos ligamentos se encontraría la cabeza femoral, que es la que está articulada a la cavidad coxal. Esto sería en una vista anterior o una vista hacia enfrente, ¿verdad? La cadera tiene sus superficies articulares y estas son el acetábulo o cavidad cotiloidea del coxal, la cabeza y el cuello del fémur y el rodete cotiloideo. En esta zona estaría el cuello del fémur. Aquí tendría que estar la cabeza femoral y esta sería la cavidad coxal o cotiloidea. Esta es la cadera en sí, esta composición. Este es el hueso de la pelvis, a modo de que se vaya entendiendo mejor. Entre sus características generales encontramos que la cadera es una enartrosis, es esférica y muy coaptada, que trabaja en compresión, que trabaja coaptada, trabaja fija. Es de menor amplitud de movimiento, mayor estabilidad y la más difícil de luxar. ¿A qué se refiere con esto? Que como es mayor la estabilidad que tiene esta cadera, es difícil que la misma salga de su lugar o se desplace de la misma. Sin embargo, en lo que era la articulación del hombro, habíamos dicho que en su parte anterior, en una vista anterior del hombro, solamente está sujeta por tendones y ligamentos. Entonces es mucho más fácil luxar un hombro que en este caso luxar una cadera, independientemente a cómo se desemboque o se predisponga a esa situación, ¿verdad? Porque no obstante se puede luxar, pero es mucho más difícil.
una de las características más importantes de la cadera es la de soporte del peso corporal y de la locomoción desempeñadas por el miembro inferior. O sea que nuestra cadera en sí es la que soporta todo el peso de nuestro cuerpo, de la parte superior principalmente, y es la que nos permite realizar nuestros movimientos. La cadera es muy importante, tanto para sentarnos o para desplazarnos o incluso para acostarnos. En todos esos movimientos, en todas esas actividades que vamos realizando, la que mayor preponderancia tiene en ese caso es la cadera. En cuanto a los ligamentos, tenemos un ligamento redondo que es la llamada, va desde la llamada fosita del ligamento redondo en la cabeza del fémur, entonces se inicia hasta el fondo del acetábulo, o sea, por el interior de esa cavidad cotiloidea. La función del mismo es mantener unida esa articulación, o sea, mantiene fija esa coaptación entonces. Tenemos otro ligamento que se llama iliofemoral, que va desde la espina ilíaca anterior e inferior del hueso coxal. Esta va hasta la línea intertrocantérea anterior del fémur. Y la función de este ligamento en sí es el más fuerte del cuerpo humano. O sea, este ligamento es el que sostiene mejor esa articulación entonces. Tenemos otro ligamento que es el isquiofemoral, que va desde el isquión hasta la fosita digital del acetábulo en el fémur, también dentro del acetábulo coxal sería. El ligamento pubofemoral, que va desde la rama superior del pubis hasta por debajo del anterior. Y el ligamento anular, que es el que rodea a esa cápsula articular, la envuelve entonces. En cuanto a la fisiología del ligamento, en este caso del ligamento redondo, que es en donde más hacen preponderancia, es que desempeñan un papel esencial en la limitación de los movimientos de la cadera. Entonces, este ligamento es el que permite esos límites articulares en cuanto a los movimientos que realiza la cadera. En cuanto a la flexión de la cadera, no interviene en la limitación de la flexión. En cuanto a la rotación interna, el ligamento permanece ligeramente tenso y en la abducción se halla plegado sobre sí mismo. Entonces, en la abducción es la que no permite prácticamente ese movimiento. Y en la aducción, única posición en la que el ligamento está tenso. En cuanto a los factores de coaptación de esta articulación coxofemoral o articulación de la cadera, vayan atendiendo un poquito en cuanto a los nombres, ¿verdad? Se la puede llamar articulación de la cadera, como también se la puede llamar articulación coxofemoral. Esta se beneficia de la gravedad, gracias a las superficies de carga. El labrum aumenta la profundidad del acetábulo, permitiendo una mayor superficie de contacto. Y aquí se observa, la gravedad entonces va hacia abajo, ¿verdad? Porque todo lo que sube cae. Es para tipo que valga la redundancia en cuanto a lo que es gravedad, ¿verdad? Entonces, como la cavidad, la cabeza del fémur tiene esta forma redondeada, entonces coapta o se fija mejor en lo que es la parte coxal de la pelvis, ¿verdad? Entonces, en vista de que tiene también esta disposición, gracias a la gravedad, esto se fija automáticamente con mucha más fuerza, independientemente a los ligamentos que tienen que lo sostienen también. Entonces es mayor, a eso es a lo que se refiere cuando dice que es mayor su superficie de contacto. En cuanto a los rangos de movilidad, tenemos en este caso
a la extensión de la cadera, que es, en este caso, de cúbito prono o en 4 puntos o en 4 apoyos, enviar la pierna hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la cadera fija y la pierna hacia arriba, entonces, es el movimiento de extensión de la cadera. O la famosa patada hacia atrás, ¿verdad? En ese movimiento actúa el músculo glúteo mayor e isquiotibiales. Los isquiotibiales es un grupo muscular que consta de 3 músculos, que son el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. Esta sería los músculos que están por detrás, en la parte posterior del fémur, serían los isquiotibiales para los que no conocen ese músculo. Y el glúteo mayor, evidentemente, son los músculos de la nalga, hablando mal y pronto. En la flexión de cadera, en este movimiento, en esta posición de cúbito supino, elevando la pierna hacia arriba o llevando la pierna hacia arriba sin flexionar la rodilla, en ese caso estamos hablando de una flexión de cadera. En ese movimiento actúan los músculos del recto anterior del cuádriceps. Sabemos que el cuádriceps en sí también es un grupo muscular que consta de 4 músculos. El recto anterior, el bíceps crural, el vasto interno, vasto externo, el recto anterior y el crural. Perdón, ahí redondo. En este caso, en esta flexión de cadera, entonces actúa el recto anterior del cuádriceps. Principalmente sería el recto anterior. También el psoas ilíaco, que es otro músculo de la cadera, que son músculos un poco más profundos, el sartorio y el tensor de la fascia lata. En el movimiento de abducción, que sabíamos que era cuando separábamos un miembro del eje medio del cuerpo, en la abducción trabaja el glúteo medio y el glúteo menor. No solo tenemos un solo glúteo, o sea, el glúteo mayor en sí, sino también está compuesto por el glúteo medio y el glúteo menor. Entonces, esos serían grupos musculares un poco más profundos, ¿verdad? Y el tensor de la fascia lata, que también es el que actúa en la flexión de la cadera. En la aducción, que es cuando llevamos el miembro hacia adentro de la línea media, en este caso sería esta posición, trabajan los músculos del aductor mayor, aductor medio, aductor menor, el recto interno, que sería un músculo del cuádriceps, y el pectíneo. Ok. En la rotación externa actúa el gémino superior, el gémino inferior, el obturador interno, el obturador externo, el piramidal de la pelvis y el cuadrado crural o cuadrado lumbar. Y este sería el movimiento, la famosa posición de bailarina. ¿Sí? Por eso usualmente cuando en el gimnasio realizamos estos ejercicios, o en esta posición principalmente, estamos trabajando la rotación interna y en él estamos trabajando estos grupos musculares. La rotación interna sería como aquí nos grafica el llevar la pierna o los pies hacia adentro. Entonces, en ese movimiento va trabajando el músculo del tensor de la fascia lata, el glúteo menor y el glúteo medio. Hay también un ejercicio que se suele realizar en el gimnasio, que usualmente es en la prensa, no sé si es que alguno va a manejar o conoce. La prensa sería la máquina en la que
o sea, te sentás y realizas empujando con la pierna la prensa esa, la balanza esa, ¿verdad? En ese caso, cuando disponemos los pies hacia adentro y realizamos esa fuerza al empujar, en ese caso, por ejemplo, está trabajando el glúteo menor y glúteo medio. Usualmente realizamos ese ejercicio para trabajar con la disposición de los pies hacia adentro, entonces estamos trabajando parte de los glúteos también. Ok. La cápsula articular de la cadera. En la cápsula articular de la cadera encontramos a un manguito cilíndrico que se extiende desde el hueso ilíaco a la extremidad superior del fémur. Este manguito se constituye de 4 fibras longitudinales de unión, fibras oblicuas, fibras areiformes y fibras circulares. También tiene un extremo interno, que es la que se fija en el limbo, el ligamento transverso y nexos con el tendón del músculo recto femoral. Y en un extremo externo, en la base del cuello, siguiendo una línea de inserción que pasa por delante a lo largo de la línea intertrochantea anterior y por detrás del 2/3 del cuello. La utilidad de la cápsula se hace presente en los movimientos de abducción, donde la parte inferior se distiende, la superior se tensa. Sería más bien esto los componentes de la cápsula articular, que es lo que está mencionando acá. Entonces, se fija a lo que es la cabeza del fémur y parte del cuello del fémur, y se inserta en la zona cotiloidea, perdón, y entonces ahí en esa posición es en la que va fijando esa articulación, y entonces cuando realizamos una apertura o la famosa tijera que le llaman las bailarinas, entonces en ese movimiento limita que o inhibe o evita que esa articulación salga de su lugar, ya que la misma está fijándola para evitar justamente esa luxación en ese movimiento, ¿verdad? Los factores musculares y óseos. En estos casos tenemos los músculos estabilizadores y músculos longitudinales. Entre los músculos estabilizadores tenemos los transversales, que son los músculos sujetadores de la cadera. Y en el caso de los músculos longitudinales tenemos los que tienden a luxar la cadera. Luxar sería que salga de su lugar. Entonces, los músculos sujetadores serían los que permiten que esto esté bien fijo, bien sujeto, bien coaptado. Sin embargo, los músculos longitudinales pueden o tienden a luxar esta cadera, que sería esto que ocurre aquí justamente. Esta cabeza debería estar en esta zona. Entonces, esta sería una cadera luxada. Acá se observa, por ejemplo, que cuando la cadera se luxa, en este caso se luxa hacia arriba, entonces una de las piernas siempre va a ser más corta que la otra. En cuanto a los músculos flexores de la cadera, son aquellos que están situados por delante del plano frontal que pasa por el centro de la articulación. Estos músculos flexores de la cadera son el psoas ilíaco, es el más importante. A ver. Tendría esta disposición entonces el psoas ilíaco. Aquí tenemos al sartorio, que sería justamente este músculo que cruza, que va desde la línea o del isquión en este caso, y cruza y se inserta en el borde interno de la rodilla.
el recto anterior, que sería este músculo, que va también por encima de lo que sería la cabeza del fémur y se inserta en la rótula, que sería la famosa tapa de nuestra rodilla, ¿verdad? Que sería, justamente, que valga la redundancia, en la zona de la rodilla. Y el tensor de la fascia lata, que sería solamente este musculito que está a nivel de la cadera, pero a lo largo de su extremo, sería su tendón más bien, lo que se va y se inserta en el borde externo de la tibia en este caso. Ok, para que vayan comprendiendo mejor en cuanto a los músculos y sus ubicaciones. Los músculos, algunos músculos poseen flexión sobre la cadera, y esta sería el pectíneo, el aductor largo y el grácil. Ok. Aquí tenemos el pectíneo, aquí tenemos el aductor largo y el grácil. Todo esto está a disposición de manera interna del muslo. Este sería el muslo. Y esta ya es la parte de la pierna. Aquí tenemos nuestra cadera y la pelvis en sí. En cuanto a los músculos extensores de la cadera, que era cuando llevamos la pierna hacia atrás o realizamos la famosa patada, ¿verdad? Están situados por detrás del plano frontal que pasa por el centro de la articulación. El glúteo mayor, que es el músculo más potente de la economía, o ergonomía en este caso tendría que haber sido, y el glúteo medio y el glúteo menor también están en esta disposición. Entonces, el glúteo mayor, que sería el más proximal en este caso, o sea, el más distal, perdón, es es la parte carnosa de los glúteos, es la parte de la nalga, lo que se puede palpar en sí. En el medio tenemos al glúteo medio, que de ahí el nombre justamente, y el glúteo menor, que está de manera más proximal ya a la cabeza o a la zona de la cadera en sí, ¿verdad? Es un músculo más profundo. Ok. En un segundo grupo observamos a los músculos isquiotibiales. En este caso, su porción larga del bíceps, que sería esta disposición que va desde la cabeza, o sea, el extremo externo de la tibia también, porque acá estaría el peroné, sería en el extremo externo de la tibia y se va insertando hacia arriba o en la zona del fémur, ¿verdad? Entonces, tenemos la porción larga del bíceps, tenemos aquí al semitendinoso y o sea, de manera más interna hacia el muslo, tenemos entonces al semimembranoso. Se trata de músculos biarticulares. Habíamos dicho en las clases anteriores que los músculos biarticulares serían los músculos que trabajan con dos articulaciones en este caso. Entonces, estos músculos del segundo grupo de los músculos que participan en la cadera, en este caso los isquiotibiales, forman parte de esos músculos biarticulares. ¿Por qué? Porque están trabajando para la articulación de la cadera y también trabajan para la articulación de la rodilla. Es lo mismo que pasa con el bíceps braquial en este caso, cuando hablábamos de los movimientos que realiza el hombro, los movimientos que realiza el codo. Entonces, son músculos también biarticulares en este caso. Okay. Los músculos abductores de la cadera serían el glúteo medio, el principal, que es de gran eficacia por dirección perpendicular al brazo de palanca, el glúteo menor, que es 3 veces menos potente, y el tensor de la fascia lata, que es el abductor en alineación normal y estabilizador de la pelvis, que es lo que estábamos mencionando hace un rato.
En cuanto al equilibrio transversal de la pelvis, equilibrio transversal, entonces cuando hace ese movimiento de al pararnos o al abrir y cerrar la pierna, entonces, en ese caso, en apoyo bilateral, que sería en el apoyo con las dos piernas, el equilibrio transversal está asegurado por acción simultánea y bilateral de aductores y abductores. Cuando la pelvis está en apoyo unilateral, que sería cuando solamente nos paramos con una pierna, el equilibrio transversal se asegura mediante la acción de los abductores del lado de apoyo. O sea, si yo me paro con un solo pie o en un solo pie, en una sola pierna, en ese caso, el que está estabilizando o me está dando equilibrio, en este caso, son mis abductores de la pierna que estoy, en la que estoy parada. Es a lo que se refiere. El tensor de la fascia lata no solo estabiliza la pelvis, sino también la rodilla. Esto es un verdadero ligamento lateral, un verdadero ligamento lateral externo activo. Entonces, aparte de que los abductores están estabilizando ese apoyo unipodal, o sea, en una pierna, también el tensor de la fascia lata me está estabilizando la rodilla para evitar que en este caso, si me estoy parando con una pierna o en una pierna, evita que la rodilla haga una flexión que me pueda echar en este caso, ¿verdad? La estabilización de la pelvis a través de los glúteos mediano y menor y el tensor de la fascia lata es indispensable para una marcha normal. O sea que, si en algún momento, por algún motivo, uno de estos músculos se ve alterado por algo externo o algo propio del cuerpo, en este caso, se ve alterada esa marcha. Los músculos aductores de la cadera se localizan generalmente por dentro del plano sagital, que pasa por el centro de la articulación, por debajo y por dentro de ese eje anteroposterior. Estos músculos aductores son numerosos y potentes. Es el aductor mayor, el más potente, el recto interno, que sería uno de los músculos del cuádriceps, el semimembranoso, semitendinoso y porción larga del bíceps femoral, que serían esos tres últimos los grupos musculares de los isquiotibiales. Los músculos rotadores externos de la cadera son numerosos y son potentes. En cuanto a su trayecto, cruza por detrás del eje vertical de la cadera. En cuanto a los rotadores externos, tenemos al piriforme, obturador interno y el obturador externo. Entonces, tenemos en esta disposición el piriforme, tenemos aquí al obturador interno y al obturador externo, que sería más bien en esta disposición. Okay. Algunos músculos aductores son también rotadores externos. Eso es lo que les venía mencionando yo en las clases anteriores. Que no porque un músculo trabaje exclusivamente para un movimiento, independientemente a que sea o no la misma articulación, por ejemplo, en la articulación del hombro, en una flexión, trabaja, por ejemplo, el deltoides anterior. En una extensión, puede también participar ese mismo músculo al realizar ese movimiento. Es un ejemplo nada más, para que se entienda. Entonces, eso es a lo que se refiere aquí cuando dice que algunos grupos musculares de los aductores son también rotadores externos. Aparte entonces de que haga que el miembro vuelva hacia el eje interno, también permite que se haga una rotación externa. Entonces puede enviar los pies hacia afuera, en una parado, por ejemplo, puede enviar las piernas hacia afuera, ¿verdad? En ese caso está actuando el cuadrado crural, el pectíneo, haces más posteriores del aductor mayor y haces posteriores del glúteo menor y glúteo medio. Y por último, tenemos los músculos rotadores de la cadera,
Estos rotadores internos son menos numerosos que los externos, o sea, son más pocos. Y su potencia es 3 veces menor. La trayectoria de estos músculos pasa por delante del eje vertical de la cadera y estos músculos son el tensor de la fascia lata, el glúteo medio y el glúteo menor. Ok, entonces estuvimos hablando de los grupos musculares que trabajan en cada uno de los movimientos y otra vez haciendo una pequeña descripción de cada movimiento con cada músculo otra vez y resaltando cuáles son los grupos musculares otra vez que dentro de cada movimiento que realiza una función más importante o una función más estabilizadora o una función menos estabilizadora, a modo de que se vaya entendiendo nada. Ok, entonces esa era la clase de hoy, la clase que tendríamos que haber tenido hoy. Entonces, espero que observen, que vean esta grabación entonces y cualquier duda que tengan en la siguiente clase, que va a ser nuestra clase ya presencial, vamos a estar esclareciendo algunas dudas si es que quedaron, si es que quedó alguna. Ok, entonces me despido y nos vemos en la siguiente clase.